fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al discipulado de este lunes. ¿Qué fecha tenemos hoy, amados? 6 de diciembre. Gracias a Dios. Quiero contarles que acá en el estudio presencialmente están con nosotros el pastor Iván Estrada desde la República de Tecpan, Guatemala. Bienvenido, Iván. Y también hermana Elsie, nuestra hermana coordinadora de secretaría. Gloria a Dios. Como lo habíamos anunciado hoy para invitar al discipulado, quisiera que conversáramos una quinta parte del tema que le hemos llamado las ventanas de los ladrones. Amén. Y solo quisiera antes hacer una oración para que le roguemos al Señor que Él nos hable. Padre, muchas gracias por permitirnos estar acá en el nombre de Jesús con el anhelo de aprender de tu palabra. Te rogamos que nos concedas un espíritu de revelación y de sabiduría para que con mis hermanos podamos comprender la Escritura y en mi caso pueda trasladar, Señor, esta enseñanza y asimismo nuestros invitados que hoy están presencialmente, también, Señor, den esas aportaciones tan valiosas en el nombre de Jesús. Bendecimos desde ya a nuestros hermanos que anhelamos ser tus discípulos, Señor, para que conforme a la palabra seamos formados y especialmente nuestra lengua venga a ser, como dice la Escritura, una de discípulo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bueno, quisiera que leamos algunos versículos, hermanos, de donde ha surgido toda esta serie de temas, en el caso de las ventanas de los ladrones. Y me gustaría mucho si me pueden ir ayudando con la lectura, por favor. Toquen la trompeta en el monte Sión, den el toque de alarma en el santo monte del Señor. Tiemblen todos los que viven en Judá, porque ya está cerca el día del Señor. Día de obscuridad y tinieblas, día de nubes y sombras. Un ejército fuerte y numeroso se ha desplegado sobre los montes como la luz del amanecer. Nunca se vio ni se verá jamás nada que se le parezca. Amén. Entonces, para irnos ubicando en cuanto al tiempo de que se vendría a dar la manifestación de ese ejército que dice acá que se desplegaría sobre los montes y que es muy numeroso, vemos acá desde una perspectiva escatológica que dice que esto acontecería cuando estuviera cerca el día del Señor. El día del Señor, día de oscuridad, tinieblas, día de nubes y sombras, que nosotros hemos aprendido, se refiere al tiempo de la gran tribulación, o los 7 años tribulacionarios. A continuación, el verso 3 dice: Son como el fuego, que todo lo devora, que ya quema antes de pasar, y aún después que ha pasado. La tierra que antes de su llegada era un paraíso, cuando se ve parece un desierto. No hay nada que se le escape. Asalta la ciudad, corren sobre los muros, trepan por las casas y, como ladrones, se cuelgan por las ventanas. Amén. Es impresionante, incluso acá le puse en negritas, ¿verdad?, cómo describe a ese ejército que vendría a desatarse en el tiempo final, como devoradores, ¿verdad? Son como el fuego que todo lo devora. Impresionante que también da la advertencia, así como decía el verso 1, me parece, la alarma que hay que sonar es porque la tierra, antes que esto sucediera, era como un paraíso, o sea, todo se miraba bonito, todo estaba bien, pero cuando se vendrían a manifestar todos estos devoradores, cual ladrones que se cuelan por las ventanas, según dice el verso 9, dice que la tierra vendría a convertirse en un desierto. Por otro lado,
vemos que se describe en el verso 9 que estos entran o se cuelan por las ventanas. Amén. Vamos bien ahí, por favor, con libertad, hermanos amados. Si tienen alguna aportación o alguna pregunta, les voy a agradecer que ahí me hagan alguna señal. De igual forma, para nuestros hermanos que estén en casa, ahí nos escriben y mis hermanos en producciones nos van a estar avisando. Ok, entonces acá, volviendo al asunto, vemos que entran por las ventanas, ¿verdad? Y obviamente pues está haciendo referencia a espíritus de las tinieblas, que en otras versiones, que ahorita ya no vamos a anotar o a leer, se describe también como varios devoradores, ¿verdad? Ok, entonces de ahí que hemos explicado cómo a la luz de la palabra, tan importante procurar vivir los principios bíblicos. Por un lado, Malaquías 3:10 dice que si nosotros cumplimos al Señor con nuestros diezmos, Él va a reprender al devorador y va a abrir las ventanas de los cielos para que caiga bendición. Aleluya. Aquí vienen bendiciones. Pero según la advertencia del Señor, el enemigo también iba a abrir portales de las tinieblas. O quizá no necesariamente el enemigo haciéndolo solamente, sino como tratando de incursionar toda vez desde la tierra, desde acá, se le abra prácticamente el portal para que éste a su vez responda con esos espíritus devoradores, ¿verdad? O espíritus de las tinieblas. Ahora, para poner un poquito más de sustento en por qué nos parece que esto se daría especialmente en los últimos días o en la recta final de los últimos días, es porque en el verso 4 dice, su aspecto es como de caballos, corren como jinetes. La versión SSE dice, su parecer como parecer de caballos y como gente de a caballo correrán. A mí esto inmediatamente me lleva a Apocalipsis 6, ¿verdad? Allá en el verso 2, 4, 5 y 8, donde describe la palabra como en el tiempo final, al destaparse los sellos, los 7 sellos, cedería el cabalgar de esas potestades de las tinieblas, tipificándose en un movimiento, es lo que representa los caballos, y la potestad representada en el jinete que conduce cada caballo. ¿Vamos bien ahí, mis amados? Gloria a Dios. Entonces, considerando esto, podemos irnos ahora a nuestro pergamino tratando de graficar el trazo del tiempo final, porque la alarma de Joel 2 parecería, por tanto, que vendría a ser especialmente a partir del siglo, de los inicios del siglo XX, ¿va? ¿Ya? Que es cuando hemos aprendido apostólicamente que se destaparon los 7 sellos. Y si nos contextualizamos en lo que describe ahí, antes de esto la tierra era como un paraíso. Ejemplos. Guerras siempre hubo, entre reinos, entre tribus, entre pueblos, pero hasta después del año 1900 se dieron las guerras que se les cataloga como guerras mundiales, es decir, ya donde intervinieron varias naciones que antes no se habían dado. Ese es un ejemplo. Otro vendría a ser el tema de la contaminación, por ejemplo, la revolución industrial. No sé si me pudieran ayudar, no sé si tienen datos a la mano, pero ¿en qué año fue la revolución industrial? No sé si fue a finales de 1800, inicios de 1900, creería yo. Pero definitivamente el auge de aquella revolución, si yo recuerdo bien, fue también posterior a los 1900. Perdón, 1760. A partir de ahí se cuenta
se considera la revolución industrial. Ok. Sin embargo, dentro de toda aquella revolución, me parece que fue hasta después de los años 1900 cuando se empieza a usar el acero, que vino a ser de una manera muy fuerte, muy marcada. Bueno, no, eso nos quitaría mucho tiempo, porque otro referente podría ser también el cambio de uso de los combustibles. El uso del petróleo, pero ahora como gasolina o como diésel, ¿verdad? Eso no tiene muchos siglos. Y así, esos referentes nos dejan ver lo que dice Joel. Antes que salieran esos devoradores, la tierra se describía como un paraíso. Pero a partir del año 1900, y en la medida que se van acercando las décadas hacia nuestros días, definitivamente el mundo ya no es necesariamente un paraíso. ¿Amén? Bueno, vamos calidad porque este es el resumen y así podemos avanzar a platicar especialmente lo de la ventana que queremos abordar, que será la de Abimelec. En ese orden de ideas, hemos platicado que por lo menos me parece que hay 5 ventanas de las tinieblas que se describen con nombre. La de Jezabel, la de Ocosías, la de Abimelec, la de la madre de Císara y la de Mical. De estas, con el favor del Señor, ya platicamos de la de Jezabel, de la madre de Císara y la de Mical. Hoy quisiera que abordáramos esta, la de Abimelec. Es justo decir que en otros temas, y que me parece el Señor nos lo ha venido dando, en el caso pues especialmente a mí y con ustedes que estudiamos juntos la palabra acá en la iglesia, como que fuera un rompecabezas, ¿verdad? Porque se han venido dando una serie de distintos temas, pero que cuando los miramos con una panorámica general están enlazados, ¿verdad? De tal manera que en otros temas hemos hablado un poquitito de Abimelec, por lo que hoy para algunos les parecerá que recogeremos algunas espigas, pero muy necesarias para poder adentrarnos y comprender a la luz del Espíritu Santo qué representa esa potestad y cómo puede hacer sombra o influencia cuando se le abre el portal. Es bien delicado. Amén. Génesis 21 y 2, si me hacen el favor. Y Abraham partió de ahí hacia la tierra de Del Negev. Y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Y Abraham dijo de Sara su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ok. Acá lo hemos platicado anteriormente, perdón, donde Abraham dijo una verdad a medias, ¿verdad? Porque ciertamente Sara era medio hermana. Sin embargo, yo creería que si él se dio cuenta las intenciones de aquel rey llamado Abimelec, yo nunca hubiera dicho que mi esposa solo es mi hermana, porque ya se notaban cuáles eran las intenciones. Se ha dicho de paso que algunos eruditos consideran el nombre de Abimelec quizá como un nombre propio, pero estaba revisando nuevamente y la mayoría lo ven como un título. Por ejemplo, los reyes de Egipto son llamados faraones. En el caso de este nombre, Abimelec, parecería ser que es un como título del rey de los filisteos. Eso es muy interesante. Como quiera que sea, lo que especialmente yo quiero hacer notar desde esta perspectiva es que Abimelec representa una potestad de las tinieblas, que logra entrar, ojo con esto, me parece que este ángulo no lo habíamos visto antes, pero cuando leemos los versículos del 3 al 5,
nos vamos a dar cuenta de un detalle. Yo no sé si ustedes lo habían visto, yo creo que yo no me había percatado de eso y el Señor ahora nos lo deja ver, que se pusieron de acuerdo para decir mentiras a Abraham y Sara. Eso me llamó la atención. Leamos, por favor. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: He aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelech no se había acercado a ella y dijo: Señor, ¿destruirás una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces acá era mi comentario, ¿verdad? En cuanto a que no es solo Abraham el que contestó que era su hermana. Eso. Ellos se pusieron de acuerdo, según el versículo 5. No me dijo el mismo, es mi hermana, es decir, Abraham. Pero luego también dice, y ella también me dijo, es mi hermano. ¿Verdad? Entonces, a mí lo que me impresiona en cuanto a esto es que, uno, nosotros debemos cuidarnos de no hacer nada que sea desagradable delante del Señor. Pero la otra es que aquí, a mí me parece que fue la manera como pudo, digámoslo de esta forma, incursionar la potestad que estaba detrás o está detrás de ese nombre Abimelech. ¿Cómo? Cuando los padres, como en este caso, se pusieron de acuerdo para mentir. Yo creo que ahí fue donde la dieron puerta. Y esto me hace recordar a Ananías y Zafira. ¿Verdad? Comentalo entonces. Sí, que tremendo, porque en lo que, según entiendo yo, Abraham bajó por una necesidad ahí, y Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo en mentir en cuanto a lo económico. Entonces, contextualizándolo con Malaquías, ¿no? Inclusive, yo recuerdo en una ocasión que mi esposa me regañó. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, porque yo le dije, pero fue Dios que fue una broma, le dije, mira, es mucho diezmo, le dije. Y me dice ella, mira, anda, hija, eso, antes que nos pase algo, entregalo, me dijo. Y yo realmente se lo hice en son de broma, ¿va? Pero me mencionó ese caso, dijo, o sea, ¿cómo vas a pensar eso? Ni me lo tenés que preguntar a mí, me dijo. Eso se da, eso es así, me dijo. Claro. Entonces se le abre puertas, inclusive veo yo en cuanto a lo económico, porque pues hay familias que se ponen de acuerdo tal vez para eso, ¿va? No, es que tenemos otros gastos. Y tergiversan las cosas, ¿va? Entonces sí se abren las puertas, ¿va? Y recordemos que Ananías y Zafira fue en la dimensión del Espíritu Santo, ¿va? Sí. O sea, sí, hay gente que muere espiritualmente hablando, pero también ellos murieron físicamente, ¿va? Es bien delicado, bien delicado, sí. Sí, entonces yo creo que allá el juicio que cayó sobre ellos, primero por pretender mentirle a Dios, ¿va? Eso es imposible. Y luego, porque se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Ponerse de acuerdo para hacer algo malo, eso es bien delicado. Sí, porque lo primero que le dice Pedro, si no estoy mal, ¿va? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposa? Le dice. O sea, sería bonito que miraras el texto. Ajá. Vamos a esperar ahí un momentito. Por ahí creo que envié un WhatsAppazo a mis hermanos de producciones si pudieran revisar. Tuyo, dice, escucho esto, pero le preguntó, dime cuántos recibieron. Dice, más o menos dice esta versión, más o menos 3 horas después entró su esposa Zafira, quien no sabía lo que había pasado. Pedro le preguntó, dime cuánto recibieron por la venta del terreno. ¿Fue esa cantidad? Zafira respondió, sí. Entonces preguntó Pedro, ¿por qué estuviste de acuerdo a la hora de probar al Espíritu Santo? Es esta versión. Sí, pues, se pusieron de acuerdo. Y es que otro ejemplo que yo quería mencionar precisamente por
que notemos cuán peligroso es ponerse de acuerdo para lo malo. Porque el principio es que nos pongamos de acuerdo para lo bueno, ¿ya? Donde 2 o 3 piden algo en mi nombre, mi Padre los oirá y se los concederá, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero como el enemigo lo que hace es como imitar, pero en el lado negativo. Si el principio es ponerse de acuerdo para que se derrame bendición, entonces lo que hace el enemigo es tratar o inducir que las personas se pongan de acuerdo, pero para hacer lo malo. Eso le abre puerta, eso abre ventanas del lado de las tinieblas. De tal forma que ahí en pantalla tenemos Génesis 11:5 al 7, si me haces el favor de leerlo. Pero descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. He aquí que son un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y este es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos, descendamos ya y confundamos ahí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Exacto. Este es el relato, haciendo un poquito más de contexto, cuando estaban construyendo la Torre de Babel. El propósito de aquellos hombres, de los constructores de la Torre de Babel, era hacer como una antena parabólica, para que entonces desde ahí se pudieran abrir portales precisamente o ventanas de las tinieblas. Y cuando Dios mira que no eran 2 o 3, sino que aquí dice, son un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, es decir, hablan lo mismo, todos tenían la misma intención. ¿Cuál? Hacer, digámosle así, ¿verdad? Como una antena parabólica, para que eso, desde acá de la tierra, abriera las ventanas de los cielos, pero del lado de las tinieblas, y se pudiera dar ese enlace. Y para impedirlo, entonces, Dios mismo desciende para que aquello ya no siguiera adelante. Histórica o arquitectónicamente, se les llama sigurat a aquellas construcciones que se han encontrado vestigios de Babilonia y que hasta se han hecho algunos como trazos, digamos, haciendo una cierta explicación. Desde el punto de vista científico los llaman como observatorios astronómicos. Sin embargo, cuando nos vamos a la palabra, entendemos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por la revelación que el Señor nos pueda conceder, que se está refiriendo a lo que ellos, la intención que ellos tenían era enlazarse con espíritus de las tinieblas. Ok, vamos rapidito entonces. Ahora, volviendo al relato de Abraham, entonces él se pone de acuerdo con Sara, y le abren el portal. Pero miren una de las consecuencias. Génesis 20, 17 y 18. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. Porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelec quedaran estériles. ¿Se dan cuenta? Exactamente. Ellos se ponen de acuerdo y mienten. Se manifiesta la potestad de esta Abimelec. Pero ¿qué se da como consecuencia? Esterilidad. Lo impresionante es que el hombre físico, digamos, Abimelec, se da cuenta, y eso tuvo que haber sido de alguna manera, creería yo, revelado, porque ¿cómo se iba a dar cuenta que las mujeres ya no iban a poder tener hijos? Si no había cómo. No existía profano. ¿Verdad? Sin embargo, lo que a mí me impresiona es que de las consecuencias de que se abriera la ventana de Abimelec, queda
con problemas Sara. Porque Sara era estéril. Y ahí, si nosotros nos vamos al tema doctrinal, nos encontramos que la esterilidad de Sara se convirtió en un ancestro. Porque Sara fue estéril. ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac? Rebeca. Rebeca fue estéril. Y Raquelita, la mera esposa, digamos, de Jacob, también tuvo problemas de esterilidad. Y lo mismo hizo Isaac al mentir. O sea, Exactamente. Si querés leer, estudia una vez los textos. Aquí están en Génesis 26, 1 y 7. y hubo hambre otra vez, ¿va? Y hubo hambre en la tierra además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo, es mi hermana, porque tenía temor de decir, es mi mujer, porque pensaba que no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Santo Dios. Entonces, lo que yo quisiera que juntos podamos ir viendo acá es que esta potestad, cuando se le abre la ventana del lado de las tinieblas, estoy refiriéndome, uno de sus propósitos es atacar la descendencia o que ni siquiera haya descendencia. En lo espiritual, sabemos, ¿verdad?, que los hijos son frutos. Entonces, en lo espiritual, cuando una persona no da frutos y siempre está como estancada y no se le ve ningún fruto, puede ser de que se le haya abierto, ¿verdad?, a esta potestad y la está atacando tanto que no puede ni avanzar. Y se viene, y no solo eso, sino que ya también va a afectar a su descendencia. Fíjate que con lo que tú estás aportando, yo quiero hacer un comentario para edificar, porque como pastor yo he notado en familias que pastoreo que les cuesta dar muchos frutos espirituales, pero no es, a veces no, digamos que hay familias que pastoreo y es evidente cuando algunos dentro de la familia, digamos un apellido Isloter, que no hay ninguna que yo pastoreo que sea ese apellido, digamos que dentro de los Isloter hay alguien que despunta, que es bien fructífero, y hay uno otro más o menos y otro que no. Pero he notado que a veces hay familias donde nadie es fructífero. Haciendo alusión a lo que tú estás planteando desde un punto de vista directa o puramente espiritual, ¿va? ¿Ya? ¿Pero por qué? Pues probablemente le han abierto ventana a esta potestad y esta los tiene tomados, porque de alguna manera repercutió aquella situación en contra de Abraham y Sara, en contra de Isaac y Rebeca, y en contra de Jacob y Raquelita. ¿Ya? Me llama la atención que cuando ahí en Génesis 26, 16, Abimelech habla con Isaac, le dice, vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Entonces digo yo, claro, sin el propósito de juzgar o criticar a Abraham, si él es el padre de la fe. Sin embargo, en aquel momento, Abraham tenía de su lado al Dios Todopoderoso. ¿Por qué no mejor tratar de actuar en fe y de pedir al Dios que le había dicho que saliera de Ur de los Caldeos y decirle, Señor, cúbreme, protégeme? ¿Verdad? Al final, yo creo que Dios deja a todos sus siervos que aparecen descritos en la palabra con sus hazañas, pero también con algunos errores que se dejan ver, con la excepción del Señor Jesucristo, para que nosotros aprendamos, ¿no? Dice pastor, perdón, ahorita que mi hija empezó a trabajar, ahí donde usted sabe, para no hacerle publicidad. Donde se come bien rico. Sí, ahí está. Dice que ella pues le pagaron su sueldo y después me dice, fíjate que me dejan propina y esto.
Mira, le dije, solo te voy a sugerir algo. Usted sabe que usted nos ha enseñado y así nos ha enseñado nuestro apóstol. Nosotros no vamos tras del dinero de nadie, ¿va? Pero, mija, no le vayas a abrir puertas al enemigo. ¿En qué sentido? Me dijo. Y gracias a Dios, mis hijos, yo nunca les tuve que decir, mira, tenés que diezmar, mira, porque ya, gracias a Dios lo aprendieron. Pero le dije, de tus propinas no te olvides. Ay, papá, me dijo, yo no había analizado eso, me dijo. No, mija, le dije, es que ahí, claro, te pertenece a ti, pero también Es Dios el que es se lo da. Dios. Y mire, no lo digo para orgullo ni nada, porque como bien sabemos que todo depende de Dios, ¿va? Y de hecho una hermana de aquí fue que me mandó la captura, mire, está, y yo se la pasé a mi hija, y así la contratan. Dios, por sobre todo, ella me avisó de que estaban contratando gente ahí, pero me dice, papá, fíjate que cómo me felicitan los gerentes, que soy la que más vendo, que esto, que no sé qué, y entonces son la que más ganado, ¿vale? Pero fíjate que hoy precisamente en la mañana nos contaba, fíjate que los gerentes conmigo son bien calidad, me tratan bien, platican conmigo, y obviamente otros se enojan, pues. Mira, le digo yo, es la gracia de Dios. Y una vez le cumplas al Señor, mira, mija, yo le mencioné así, las puertas se te van a abrir. Amén. Y se van a mantener abiertas si vos le cumplís al Señor. Sí. Bueno, dice ella, tal vez así tal vez no alcanza a entender o no sé, pues, pero yo le dije así, pues, porque no es, como repito, que nosotros no hemos sido enseñados así, sino que es bienestar para uno, pues. A la que le va a ir bien es a ella, le digo. Fíjate que ahorita que mencionaste eso, voy a ver si... el tiempo ustedes lo llevan, ¿verdad? Porque ahorita me voy a salir del esquema acá y voy a perder el cronómetro. Pero quiero regresar a esto. Es que fíjate que con eso que estás diciendo creo que como que el Señor me deja comprender algo. Cuando Él abre las ventanas de los cielos, porque como Dios hace lo que se ve y lo que no se mira, ¿ya? Y voy a hacer referencia también a algunas versiones que no anotan ventanas, sino que anotan las compuertas. Entonces, cuando Dios abre las compuertas de los cielos, entonces se abren las compuertas de la tierra. ¿Ya? O sea, Él derrama la bendición. Y si se abrieron las compuertas de los cielos, se nos tienen que abrir las de la tierra. Por eso es que Él habla de la bendición de lo mejor del trigo de los cielos, pero también de la grosura de la tierra. ¡Wow! Eso está calidad. Bueno, ahora, volvamos a ver esto y vamos a tratar de ir avanzando. Así primero Dios, bueno, llegamos a donde Dios quiera, porque al final el propósito no es necesariamente terminar un tema, aunque sería bueno, ¿verdad? Pero vámonos a ver ahora juntos lo que significa ese nombre Abimelech según 3 diccionarios bíblicos. El Strong, eso me impresiona, lo define como padre de el rey. Es decir, esta potestad como que se quiere enseñorear sobre los que ya son señores. Por eso es que se llama padre de el rey. ¿Sí me explico ahí? ¿Verdad? O sea, nosotros en casa, los papás, los varones, somos la cabeza de la casa. Somos la autoridad que Dios puso física máxima en el hogar. Sobre nosotros está nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero esta potestad lo que quiere es ser como el que manda al que en las familias debe mandar. Va tras las cabezas. ¿Qué manda? Va tras de las cabezas. Sí, tal vez tras, pero especialmente sobre. O sea, no es que se las quiera volar como el espíritu jezabélico. El espíritu jezabélico las quiere volar, quiere decapitar. Este no. O sea que si lo vemos como que esta potestad quiere usurpar el lugar de Dios, ¿no? Absolutamente. Porque
sobre nosotros está el Señor, ¿va? Sí, pues, Sí, Jezabel quiere decapitar. Este no. usurpar. Este lo que quiere es mandar él donde a él no le toca. Porque a quien le toque es a Dios. A través, en su debido orden, en la familia, a través del papá, en la iglesia, a través del pastor, en la misión, a través del apóstol. Entonces, esta potestad lo que quiere es dominar sobre los reyes. Y, según Strong, el nombre significa tirano. Esa palabra tirano, el diccionario de la Real Academia Española, yo aquí hice un resumen, lo describe como alguien que obtiene contra derecho el gobierno de un Estado, que abusa de su poder, superioridad o fuerza, o que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Eso es lo que implica o representa Abimelech. Por otro lado, el diccionario Locuar dice que el nombre Abimelech posiblemente este término señalará más bien el cargo de rey entre los filisteos. Ojo con esto, porque los filisteos son los que hoy por hoy se les llama palestinos, es decir, los que de toda la vida han sido los enemigos del pueblo de Israel. Traigámoslo a nuestro hoy, porque entonces esta potestad es como el mero tatashkán de nuestros enemigos, porque nosotros somos el Israel espiritual. De alguna manera tiene que ver. Los filisteos no vienen racialmente, no sé si estoy diciendo bien, perdonen, de los ismaelitas necesariamente, pero sí tienen que ver los ismaelitas. De hecho, tú te adelantaste en algo, porque cuando miramos a uno que se llamaba Abimelech, fue precisamente un hijo que tuvo Gedeón con una cananea, que es filistea, e hizo estragos en la familia de Gedeón. Si hoy Dios lo permite, ahí vamos a ir aterrizando el tema. Entonces, Abimelech, según Locuar, lo describe como lo que platicábamos, como que fuera también como no solo un nombre, sino un título del rey entre los filisteos. Como puede verse en el título del Salmo 34, precisamente, comentan ellos, donde el rey filisteo Aquis es llamado Abimelech. Ahora, según el diccionario Certeza, Abimelech puede haber sido un cognómeto de reyes filisteos, es decir, lo que ya explicamos, ¿verdad? De alguna manera como el título, ¿sí? Allá en Egipto, su rey es llamado Faraón, ¿va? Al decir filisteo, puede significar que los de Gerar constituían un grupo de avanzada, esto me llamó la atención, de los pueblos del mar. Miren de dónde se les llama a los filisteos, pueblos del mar, que más tarde se asentaron en Palestina, y de los cuales los filisteos habían de constituirse en el elemento dominante. Entonces, recuérdense que se describe que Abraham, y ahí algo que hacía ver el pastor Iván, cuando hubo hambre, Abraham le abre la puerta. Es decir, hay que tener cuidado cuando estemos pasando un momento de escasez o necesidad. Que en lugar de buscar las ventanas de Dios, caigamos en el error de querer ir a tocarle la puerta a las ventanas o puertas del enemigo. ¿Querías decir algo? Sí, es que como yo creo que usted también está enterado, como la mayoría, que cómo están anunciando que para el mundo, pues, viene que una crisis, que esto, que el otro. Entonces, la gente o la cristiandad que no esté bien cimentada en su fe, porque a nosotros definitivamente nos va a ir bien. Amén. Nos va a ir Al bien. justo le irá bien. Amén. Entonces, yo creo que si se descuida un poquito, le va a abrir las puertas a Abimelech. ¿Sabes qué pasa, Iván? Yo veo que hoy ya el ataque en contra de los que procuramos predicar
el mensaje que brota del corazón de Dios, el mensaje, la doctrina pura, como dice la epístola de Pedro. Ya no nos atacan solamente los filisteos, los egipcios, los babilónicos, sino que también nos atacan los mismos cristianos, porque hay hasta pastores que se oponen a la vivencia de principios que están en la palabra. ¿Y qué están haciendo ellos? Dejando paso a lo que el Señor en Joel 2.1 advirtió. Antes que llegue el día de Jehová grande y terrible, se iban a dejar venir un ejército de devoradores. ¿Ya? Entonces por eso nosotros miramos ahora que ya no solo atacan a los ministros del Evangelio, gente del mundo, sino que también hasta cristianos. Y pobres aquellos, pues, porque, y los que les crean y no vivan como la Biblia manda y no como la gente piensa. Ok, entonces les decía que me llamó la atención que se describe a Abimelech como como su atmósfera se describe de Gerar. Pero cuando miramos acá, según el diccionario Certeza, cuando se dice filisteo, dice que puede significar que los de Gerar constituían un grupo de avanzada de los pueblos del mar. Aquí rápidamente hago mención en cuanto a la iglesia, descrita como la mujer virtuosa. Recuerdan ustedes que su alimento lo trae de lejos y que cuando miramos el principio de uno de los cimientos de Jerusalén, hace alusión a las naves de mercader. Y que éstas se habla como quien dicen vienen de muy lejos, atravesando el mar. Tal vez no sé si voy a lograr explicarme porque yo tengo en mente el tema, y si alguien no lo ha oído, pues, ¿cómo va? El asunto es de que la mujer virtuosa, léase la iglesia, trae su alimento de lejos, surca los mares espiritualmente hablando para traer sus bendiciones. Va. Pero ahora resulta que esta potestad es el grupo de avanzada de los pueblos del mar. Porque el mar representa también como un ámbito espiritual donde están algunos encerrados o de donde pueden brotar hacia la tierra espíritus y cosas inmundas, ¿no? Amén. No es casualidad que muchas, yo porque no lo he investigado no puedo decir todas, pero yo diría que muchas de las ciudades marítimas son los lugares más peligrosos de pecado en todo el mundo. Cuando uno observa las ciudades portuarias, generalmente son donde hay antros terribles para el pecado. Sí. Ok, avancemos. Según yo llevo 40. ¿40 ahí? Ok, gracias. Jueces 8, 30 y 31, por favor. Gedeón tuvo 70 hijos, y tenía muchas mujeres. También su concubina que vivía en Siquén le dio un hijo, al que puso por nombre Abimelech. Cardíaco, ¿va? 70 mujeres, 70 suegras. Esperemos que han sido buenas suegras, si no, terrible, pobre Gedeón. Bueno, eso es una broma, hermanos, no se vayan a enojar. Lo que yo quiero anotar, por favor, y vamos a hacer el contexto leyendo algunos versículos anteriores. Número 1, 70, o sea, tuvo 70 hijos y muchas mujeres. Bueno, yo dije 70 mujeres, pero saber cuántas realmente, ¿va? Porque quizá una le dio 3, otra 5, etcétera. La cosa que sí tuvo un montón, porque una no le podía haber dado 70 hijos, ¿va? Pero pónganle atención, porque incluso a la que fue su mujer de Siquén la describen como concubina. Ni siquiera la ponen en el estatus de mujer de él, o digamos esposa, ¿va? Y esa es filistea.
Ahora, yo me quedé pensando en esto porque creo no aparece lo que voy a comentar en la Biblia. Pero si bien estamos hablando de un Israel patriarcal, yo no creo que Gedeón le haya puesto por inspiración propia o sola a Abimelec a su hijo. Yo digo que él platicó con su mujer, con la concubina, y le dijo, mira, ¿cómo le ponemos al patojo? Y como ella era filistea, ella le dijo, pongámosle como mi Dios, digamos, o uno de mis dioses. Para mí que ellos, ¿por qué hago mención de esto? Porque allá cuando miramos cómo es que se presenta Abimelec y hace esa influencia de las tinieblas en contra de Abraham, que afecta al matrimonio de Abraham, al matrimonio de Isaac y al matrimonio de Jacob. ¿Se acuerdan cómo fue que discernimos qué fue lo que hicieron para que se presentara Abimelec? Abraham y Sara. Ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo. Entonces, para mí que aquí Gedeón le abre la puerta a la potestad de Abimelec porque se puso de acuerdo con su mujer. ¿En qué sentido? ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Cómo le ponemos al fruto? Y entonces ella le sugiere a Abimelec. Ok. Vámonos a ver el capítulo 8, pero en el versículo 21, 22 y 23, por favor. Y se levantó Gedeón y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de media luna que sus camellos llevaban al cuello. Y los hombres de Israel le dijeron a Gedeón, reina sobre nosotros, tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón les dijo, no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinaré sobre vosotros mi hijo, el Señor reinará sobre vosotros. Va. Miren a un Gedeón que cuando empieza su ministerio, digamos, era un hombre un tanto, un poco miedoso, porque él dice, cuando se presenta el ángel, le llega el mensaje de Dios, dice, pero ¿cómo voy a ser yo? Mi familia es de las más pobres, etcétera. Pero después Dios le habla y aquel hombre, un poco, ¿cómo se dice? Timorato, se convierte en un campeón de Dios. Dios estaba con él. Pero cuando va terminando su carrera, él falla porque estaba establecido en la ley que los hombres de Dios no tuvieran muchas mujeres. Y Gedeón tuvo varias. Bueno, de hecho, ya lo leímos, ¿va? Tuvo muchos hijos y varias mujeres. Por otro lado, su concubina le dice, que era filistea, le dice, pongámosle a nuestro fruto el nombre de Abimelec. Pero noten aquí, me parece que esto es como quien dice la estocada que Gedeón da para que se la den a él. Porque él toma los adornos de media luna que sus camellos llevaban al cuello, Seba y Salmuna. Ese adorno de media luna, yo creo que está haciendo alusión al símbolo del Islam. Es decir, él agarra la idolatría islámica y la mete al pueblo de Israel. Eso sí no me lo estoy inventando. Es decir, estamos discerniendo por el Espíritu, por la forma como se describen los adornos que llevaban los camellos al cuello, que estos le rendían culto al dios Luna. Pero sigamos leyendo para poner el pie de imprenta de lo que comento y a lo que me quiero referir. Les dijo también Gedeón, quisiera pediros cada uno de vosotros me den un zarcillo de su botín, pues tenían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1,700 siclos de oro, sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ello un efod, y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó ahí, y esto vino a ser ruina
para Gedeón y su casa. Impresionante, ¿va? Gedeón había llevado un ministerio poderoso y empieza, como dice mi apóstol que enseñaba el hermano Otoniel Ríos Paredes, fama, dama y lana, destruyen al hombre. Se volvió famoso, sí, se volvió famoso, muchas damas y buscó la lana. Porque la historia dice que aquellos hombres le pidieron a Gedeón, reina tú sobre nosotros. Gedeón sabía que él no estaba en el tiempo donde Dios iba a poner rey a Israel, estaba en el tiempo de los jueces. Entonces dice, no, yo, rey de ustedes, no. Ni yo, ni mi hijo, ni mi nieto, o mis nietos. Pero el cuco les pidió plata. Y yo ya no investigué cuánto representaría hoy 700 ciclos de oro. Y es impresionante la observación bíblica, sin contar los adornos de media luna que llevaban los hombres y sin contar los collares que llevaban los camellos al cuello, siempre de media luna. Y noten por favor, con eso Gedeón hace algo que era santo, un efod. Y a partir de ahí dice, con el cual todo Israel se prostituyó. Ahora, ayúdenme por favor, ¿cuánto llevo? 51, híjola, 9 minutos, entonces rapidito. En base a esto, ¿por qué dice que se prostituyó Israel? Yo lo veo así porque como que él los indujo por lo que llevó del mundo, lo llevó a la casa del Señor. Por ahí va el asunto. Pastor, ¿qué dices tú? De acuerdo, pienso yo con las cosas del mundo. Algo que me llamó la atención es que la mamá de Abimelech acá, según la Biblia Plenitud, dice que era una prostituta. ¿Cómo está eso vos? Léelo, por favor. Dice, es el 31, ¿va? Dice, Abimelech, hijo de Gedeón, con una concubina, una de las concubinas, era una esclava o prostituta que se convertía en mujer de un hombre. Frecuentemente, permanecía en la casa de su padre. Perdóname, ¿leíste un comentario? Según acá, es un comentario de la Biblia Plenitud. Ah, ok. Uh-huh. Pero muy interesante. Sí, me llamó la atención porque el pueblo al final se prostituyó. Sí. Pero... Sí, eso está muy interesante, habría que acercarle un poquito más la lupa. Uh-huh. Pero a donde yo quiero llevarlos, en cuanto a que ahí sí miramos el pie de imprenta, es que cuando, le voy a traer a nuestro hoy, cuando un cristiano le rinde culto a alguien que no es el Dios verdadero, se prostituye. Entonces aquí, ¿por qué se prostituyó Israel? Porque Gedeón agarra, llamémoslo al hoy, agarra el ídolo del Islam y lo mete en digámosle, la religión israelita, en el judaísmo. O sea, él lo mezcla. Por eso es que dice que se prostituyeron. Perdón, ahorita te doy el tiempo. Entonces, y este es el verso 27. O sea, es el 8:27. Ya vamos a leer ahorita nuevamente el 29, 30 y 31, solo hay una aportación de Elsie. Aprovechando la época que estamos. ¿Cómo verdad, pastores que se han dejado llevar por la fama, por lo que veíamos, de que ven, ay, la Navidad, ¿verdad? Qué bonito y todo eso, entonces vienen, lo jalan, lo traen a la iglesia y hacen que su iglesia, tanto como ellos, se prostituyan. Así como lo dijiste es. ¿Ecumenismo, mira también ahí? Absolutamente. Sí. Ecumenismo o, lamentablemente, como lo mencionó Jesús Adrián Romero, Crislam. Prostitución. Ok, avancemos para ver si logramos aterrizar y
y tenía el tema, ¿verdad? Leamos, por favor. Luego Jerobal, hijo de Joás, se fue a vivir a su casa. Gedeón tuvo 70 hijos, pues tenía muchas mujeres. También su concubina, que vivía en Siquem, le dio un hijo, al que puso por nombre Abimelec. Ok. Quizá la mayoría de los que estamos acá discipulándonos sabemos que Gedeón tuvo varios nombres, si no recuerdo 3, pero de los que tuvo es Gedeón y Jerobal también. Entonces cuando dice luego Jerobal, está hablando de Gedeón. Lo que leímos en cuanto a cómo se prostituyó Israel fue antes del verso 30. Es decir, él ya había agarrado una senda incorrecta. Y entonces se describe que se mete con la filistea, la que en el comentario de la Biblia tú leíste que parece que como que era una mujer, una prostituta, una esclava o prostituta, se mete con ella y el fruto que da se llama Abimelec. Ahora, miren lo que... Ahora, perdón, por favor, ¿qué es lo que dijimos que hace esa potestad Abimelec en contra de las familias? ¿Para que se pongan de acuerdo o no? Esa es como la forma para abrirle puerta, pero ¿qué es una de las consecuencias cuando esta potestad está atacando familias? La esterilidad. La esterilidad, es decir, que no hayan hijos. Bueno, ahora leamos Jueces 9:1 y 2, que habla lo que hizo el hijo de Gedeón. Y Abimelec, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los parientes de su madre, y les habló a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Hablad ahora a oídos de todos los habitantes de Siquem, ¿qué es mejor para vosotros que todos los hijos de Jerobal? 70 hombres reinen sobre vosotros, o que reinen sobre vosotros un solo hombre. Además, acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Se le salió el cobre, diríamos en guatemalteco, ¿eh? Porque él tenía la naturaleza de la potestad. ¿Cuál es la naturaleza? Enseñorearse sobre los demás. Y no escatimó matar a 70 hombres que eran sus hermanos. O sea, él lo que dijo es, aquí el sucedor o soy yo o soy yo. Impresionante, ¿verdad? A mí me deja asombrado porque solo quedó vivo uno de sus hermanos, pero porque huyó. Si no, también se lo echa. Entonces, ya vamos aquí aterrizando. Leamos, por favor. Y le dieron 70 piezas de plata de la casa de Baal Berit, con las cuales Abimelec tomó a sueldo hombres indignos y temerarios que lo siguieron. Luego fue a la casa de su padre en Ofra y mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 hombres, sobre una piedra. Impresionante, ¿no? Entonces, cuando esa potestad se le abre puerta, lastimosamente para esas familias puede llegar una esterilidad espiritual o física o ambas cosas. ¿Es? Cuando un cristiano, lo podemos ver acá, quiere sobresalir y quiere, ¿verdad?, sobresalir, que sea el primero en todo, no le va a importar hacerle daño también a sus hermanos, en el sentido de hacerlos caer, o sea como sea, para siempre estar como de primero. Sí. Tendría que revisar su campamento para ver si no le está haciendo sombra a Abimelec, ¿no? Ok. Tratemos de avanzar y así vamos a ver cómo se mata o cómo se le cierra esa puerta a Abimelec. Jueces 9, 52 y 53. Abimelec fue a la torre, la atacó y se acercó a la puerta de la torre para prenderle fuego. Pero una mujer dejó caer una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelec y le destrozó el cráneo. Yo quisiera que pudiéramos ver desde este ángulo, leyendo acá que esa mujer es la iglesia que tiene doctrina, porque lo que ella agarra es una piedra de molino para matar a Abimelec. La piedra de molino, ya por causa del tiempo no voy a poder leer todos los versículos, pero el Señor Jesucristo
la menciona cuando habla de aquellos que quieren hacer caer a los pequeñitos, ¿verdad? Los pequeñitos podemos entender como recién convertidos, claro, en lo natural niños, pero también aquellos que todavía están asimilando la doctrina, que no tienen mucha enseñanza. Entonces lo que se hace, o la orden de él, del Señor Jesús, es esas personas que quieren hacer caer a los que son muy tiernos por falta de conocimiento, lo que hay que agarrar es la piedra con la que se muele el grano, de lo cual sale harina para poder hacer pan, léase entonces doctrina. Amén. Entonces por eso es que me llamó la atención que la forma como murió Abimelec fue cuando una mujer agarró la piedra de molino, o sea que tenía molino, y era un molino para que ella pudiera levantar esa piedra, era un molino, digamos, manual, porque habían molinos que la piedra de molino la movía un asno. De eso platicamos hace algunas semanas y ya solo pongo ahí los dibujitos como referencia, ¿va? Ahí está un molino movido por un asno, ¿va? Pero habían molinos manuales también. Entonces, amados, ya para ir concluyendo, vamos a ver si ubicamos el ángulo acá. Miramos en la escritura que yo creería, estos versos si quieren lo leen en casa, en Mateo 18 se habla de la instrucción del Señor Jesús, que voy a leer solo este texto, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino. Ok, esa es la instrucción. Pero cuando miramos lo que el Señor sigue diciendo, ahí en Mateo 18, habla el Señor de si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Es decir, ¿qué es lo que conlleva esta enseñanza? Léase instrucción, léase doctrina, que no podemos ser indefinidos en el Evangelio. Tenemos que ser definidos. Ya para sintetizar, vimos a un Abraham un tanto indefinido, ¿va? ¿Por qué? Porque dijo una verdad a medias y eso abrió puerta a Abimelec. Cerremos con esto. Dice Apocalipsis 18, 21. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Entonces oí otra voz del cielo que decía: sal de esa ciudad, pueblo mío, no participes en su pecado, para que no se te castigue con ella. Amén. Entonces creo yo que la forma como se le cierra a esa potestad entrada a nuestras vidas, a nuestros hogares, es siendo definidos conforme a la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Y aprovechando el comentario de hermana Elsie, en cuanto a que ahorita o a lo largo del año, ¿verdad? Algunos cristianos son muy ambivalentes, no quieren vivir el Evangelio santo, el Evangelio en la pureza que la iglesia tiene que moverse, ¿verdad? Sino que quieren caminar de la mano con Babilonia. Se ponen en riesgo. ¿Por qué? Porque se le pueden abrir portales a las tinieblas y uno de estos que se manifiesta precisamente es la ventana de Abimelec, que hace estragos, no solo en el que le pudo abrir la puerta, sino que puede acarrear malas consecuencias en contra de sus descendientes, ¿no? Como lo vimos ahí a lo largo del tema y recordando de Abraham, Isaac, Jacob, y ahora imagínense ustedes, prácticamente, bueno, habría que revisarlo, pero Gedeón no tuvo descendencia. Matan a todos sus hijos. Y Abimelec lo matan.
y queda solo otro que habría que ver qué pasó con él. No me acuerdo cómo se llamaba. Me llamó la atención ese nombre, sí, dice que, Ujú. perdón, yo sé que el tiempo se va, pero dice que Jotam, pero Jotam, el hijo menor de Jeroboam, se libró porque estaba escondido. Pero ese nombre dice que significa Jehová es perfecto. Ah, gloria a Dios. O sea, buscaba vivir en el camino perfecto, no a medias tintas. ¿No? Amén. Tremendo, va. Ahí está otro tema, ¿verdad? Amén. Hermanos, gracias por habernos acompañado hoy presencialmente en su caso, y a ustedes que están allá en casa, también muchas gracias, les bendecimos. Qué alegre el poder estar acá juntos aprendiendo de la palabra del Señor. Y perdonen, a mí se me fue, no sé si hubo algunas preguntas, amados, de cabina. ¿No? Ah, bueno. Y comentarios, parece el hermano Gustavo dice, analizando todavía David y Salomón, sí, tuvieron muchas concubinas. De hecho, en el caso de Salomón, precisamente eso es lo que se le imputa, la falta que él cometió, porque ese sí tuvo 1000 mujeres, ¿no? Sí, una del Strong, cuando leímos concubina, decía amante. ¿Decía? Amante. Amante. Sí, no era lo mejor. Bueno, vamos a orar y así quedaremos entonces despedidos. Padre, muchas gracias por esta noche tan linda que nos has concedido, Señor, al recibir de tu Santo Espíritu y esa enseñanza, Señor, que nos has dado para que tengamos el cuidado, Señor, de no ser influenciados por ninguna potestad de las tinieblas. Te rogamos, Señor, que bendigas a todos mis hermanos, a tus discípulos, que hoy juntos hemos compartido, Señor, esta enseñanza, y también, Señor, a mis hermanos que hoy están acá sirviendo juntamente conmigo, Señor, y poder hacer posible entonces la transmisión. Bendice también a mis hermanos que están trabajando acá en la obra tuya, en la iglesia, físicamente, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hasta pronto entonces, mis hermanos. El otro lunes, si Dios lo permite, en el discipulado, y en la semana, pues, nuestras actividades regulares. Amén. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la